hace una vaca en un árbol? ¿No saben? Nada. Leche en hilo. Es un chiste. Bueno, les voy a platicar el chiste más viejo que me sé. Mi familia no puede responder. ¿Sí? ¿Qué dijo una cereza cuando se vio al espejo? ¿Cereza? Eso tiene que ver con el reflejo. Bueno, los niños pueden pasar a su salón porque ya no hay más chistes. El tema de hoy es reflejando a Jesús. Hoy tenemos muchos niños, ¿o qué? Sí, ¿verdad? Bueno, el tema de hoy es reflejando a Jesús, ¿no? Mi mujer me prestó este espejito, entonces si yo me lo pongo aquí, pues veo un jovenazo como de 32 años. ¿No? Una limpiadita, Carmen. Inteligente. Otro espejo. No, si tú te pones un espejo, pues te ves a ti, ¿no? Ahora, ¿qué es la idea de reflejando a Jesús? Que tú pudieras poner un espejo y vieras a Jesús en el sentido, pues, de que pudiéramos reflejar a Jesús. Bien, ese es el tema de hoy. Hay tres cosas, ahora que estaba pensando en lo que hace la vaca en el árbol, ¿no? Escuché a un pastor y también escuché a Luis Meyer como diciendo muchos chistes en medio de sus enseñanzas y predicaciones, y la verdad que se me hizo padre, ¿no? También como el Joel Osteen empieza, se me hizo padre porque yo creo que Dios tiene un buen humor, tiene un buen corazón, y como que mi mujer me dice, nos hace falta reírnos más, y digo, tienes toda la razón, ¿no? Entonces, bueno, es un esfuerzo por lograr eso. Yo creo que es parte de reflejar a Jesús, ¿no? Bueno, quisiera, para poder entrar en materia, recordar como los tres básicos de Jesús, tres básicos de Jesús, tres cosas básicas de Jesús, porque si lo vamos a reflejar, tenemos que tener bien claro quién es Él, ¿no? Y todos la sabemos, pero estoy seguro que nos va a servir recordarles un poquito. La vida sin cuestionarnos mucho, sin reflexionar mucho, tiene altos y tiene bajos, tiene como estaciones, ¿no? Tiene su primavera y florea, y tiene su verano y días preciosos, y tiene su otoño que se caen las hojitas, y tiene su invierno, ¿no? Ya es más frillito. La vida a veces tiene altos y tiene bajos, ¿no? Y en Jesús tenemos una cosa segura, que Jesús está por encima de las circunstancias. Jesús está por encima de las estaciones. Cuando Jesús termina de dar su primer sermón en el monte, dice, bueno, aquel que escuche estas palabras y las ponga por obra será como una casa cimentada sobre la roca, que cuando vengan los vientos y las lluvias y todo esto, no caerá. No dice, a lo mejor vienen, dice, van a venir las lluvias y los vientos y las cosas difíciles, pero la casa permanecerá. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque reflejar a Jesús tiene que ver con que en las diferentes estaciones y momentos de nuestra vida podamos tener la certeza de que podemos reflejar a Jesús, de que estamos firmes, porque dice la palabra, todo lo conmovible será conmovido, y solo la palabra de Dios permanecerá, y sabemos que Jesús es la palabra de Dios. Y en los tiempos que vivimos, ¿no? Que hay pandemias y guerras y esto y lo otro, dices, es que verdaderamente todo lo conmovible será conmovido. Entonces, si nosotros estamos bien aferrados a Jesús, si sabemos quién es Jesús, pues tenemos la certeza que eso sí es inamovible, inconmovible. Entonces, tres cosas básicas de Jesús que yo sugiero que las apuntemos, que nos las grabemos, que nos las tatuemos en el corazón, y repito, nos las sabemos, ¿no? La primera, Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Creo que todos conocimos aquí a Alexa. Yo me aprendí esa cita por Alexa, porque Alexa decía, Cristo el camino, la verdad y la vida, Cristo el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, Cristo es la verdad. Una vez estaba yo haciendo algo en casa de oración, preparándolo, y Alexa estaba enseñándole a los niños esa canción al lado, y la cantó tantas veces que me la aprendí, ¿no?
El primer punto de Jesús es Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Muchas veces en la vida no sabes qué rumbo tomar, o no te sientes con todo el punch, o no sabes exactamente para dónde, y Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida, ¿no? Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, punto uno de Jesús que nunca se nos olvide: Él es el camino, la verdad y la vida. Punto dos, ¿no? Juan 10:10. Cristo vino a traer vida abundante, ¿no? O como dice otra traducción, vino a traer vida y vida en abundancia. Eso tampoco se nos puede olvidar. Hay momentos en la vida en que hasta te sientes como hasta sofocado, y sin embargo sabemos que Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Amén. Y el tercer punto, el año pasado en alguna de las ocasiones que nos tocó compartir, pusimos como el combo de Jesús, ¿no? El combo de Jesús. O sea, McDonald's no inventó los combos, los inventó Jesús. Papa, refresco y hamburguesa, no. Jesús, Isaías 61 es el combo de Jesús, ¿no? Dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha mandado, ¿se acuerdan?, a traer buenas noticias, a declarar el año del favor de Dios, a sanar a los corazones abatidos, a traer libertad y a traer un manto de gozo. Y podría sacar un poquito más. Hoy no es día de estudio de Isaías 61, pero sí es recordar ese combo, porque ese combo está lleno de vida. Te vengo a decir buenas noticias, te vengo a decir el año del favor de Dios, te vengo a decir que vengo a sanar tu corazón de lo que tengas, aún del luto y de la tristeza más profunda. Te vengo a poner una corona de dignidad que quita de encima de ti toda baja autoestima y toda inseguridad y todo lo que puedas sentir. Te vengo a sanar. Es un combo así, pero fabuloso, ¿no? Ya luego lean en su casa, pero se me hace increíble. Ahora de repente nos hemos permitido en la casa leer ¿cómo se llama la traducción del lenguaje actual? La TLA. Está padre, ¿no? Comparas la Reina Valera o la NBI y esta otra. Y esta última, pues tiene una forma de explicar a veces que ayuda a entender más. Entonces, bueno, ese combo, ¿no? Romanos, hablando de ese combo, Romanos 15, hay una palabra que dice que el Espíritu Santo nos hará rebosar de esperanza. Se me hace una promesa increíble, ¿no? O sea, ¿cuántas veces necesitas esperanza? Necesitas saber que sí se va a poder, que vas a salir adelante, que la enfermedad se va a acabar, que la circunstancia difícil se va a acabar, que la circunstancia difícil del matrimonio, de la familia, de las finanzas, de lo que sea, se va a acabar. Y dice: el Espíritu Santo te hará rebosar de esperanza. No te va a llenar, rebosar, yo me lo imagino como el vaso que ya derrama, ¿no? Que ya, imagínate, rebosas de esperanza. Bueno, tres básicos de Jesús, ¿no? El camino, la verdad y la vida en abundancia, y el combo de Isaías 61. Yo creo que son como esas, una mochilita, ¿no?, que Dios te diera para la vida, y tu mochilita trajera linterna y cuerda y navaja y por lo que puedas enfrentar en la vida. Bueno, estas tres herramientas yo creo que nos las pone Dios en la mochilita, porque Él sabe que van a venir tiempos que te vas a tener que acordar que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Jesús vino a traer vida y vida en abundancia, y que Jesús tiene ese combo de buenas noticias, de favor, de sanidad, de libertad y de corona de dignidad, etcétera, etcétera. Entonces, para reflejar a Jesús, pues acordémonos que unas de las características de Él son estas que acabo de nombrar, ¿no? Bueno, entrando un poquito en materia, yo quisiera que recordáramos el gran potencial que hay en cada uno de nosotros. Hay una capacidad inmensa de dar vida, de producir, de crear, de compartir, de enseñar, de transformar, de mejorar, de inventar, de ayudar, de ordenar, de dar muchísima vida en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene esa capacidad con diferentes tintes y sabores, ¿verdad? ¿Y por qué lo digo con tanta certeza? Porque la palabra dice que fuimos hechos a imagen y a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y todos hemos ido, ahora Daniela se fue a ¿cómo se llama? Cerro, el Nevado de Colima, que trajo ciertas noticias.
Fue al Nevado de Colima y ahí, o sea, son unas vistas impresionantes, ¿no? Y entre la nieve y el bosque y la altura y cualquiera que hayamos visto el río, el mar, el bosque, la nieve, dices, el Señor tiene una capacidad creadora, tiene una capacidad de inventiva, de colorido, de artista impresionante. Dice, y tú eres a imagen y semejanza de Él. Él repartió dones y talentos, capacidades y habilidades y están en ti. Tú tienes un potencial increíble, no hay nadie que no lo tenga. Tú tienes un potencial increíble. Y reflejar a Jesús tiene que ver con que saques ese potencial, con que cada uno de nosotros podamos sacar a la máxima expresión ese potencial que hay en nosotros. Porque si Dios lo puso en ti, si eso reflejara, no, es como una flor, ¿no? Que tiene la capacidad de abrirse y ponerse así hermosa. ¿Cómo más va a glorificar a Dios, vamos a decir? Pues en el momento en que se abre y está lo más radiante y su aroma es increíble. Para eso fue creada, ¿no? Pues así tú tienes dones, habilidades, talentos, capacidades increíbles que en la medida en que florezcan vas a reflejar a Jesús. Y entonces sí, cuando saques el espejito no vas a echarte las mentiras que yo no, pues que aquí está Jesús, ¿no? Bueno, quisiera segunda de Corintios 3:18 dice, porque el Señor y el Espíritu son lo mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Esta es como nuestra cita central, ¿no? Me voy a quedar en la parte B porque esta se tiene como mucho que pudiéramos sacarle, pero si nos vamos a la parte donde dice, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Imagínate, tú eres un espejo que refleja la grandeza del Señor. Tú y yo somos un espejo con ese potencial. Quizás todavía no lo logramos, ¿no? Y sacas el espejo como yo, pues bueno, ¿no? Pero estamos llamados a poder reflejar, a ser un espejo que refleja la grandeza del Señor. Dice, quien, el mismo Dios, cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu Santo en nosotros. Cada vez nos iremos pareciendo más a Él. Como decía Belén hace ratito, gloria a Dios que tenemos un lugar donde venir a estudiar la palabra, por el devocional, por el tiempo de lectura, por las cosas que nos ayudan a conocerlo y a que el Espíritu Santo se mueva un poquito más, o mucho más en nosotros, ¿no? Ahora, somos un espejo que refleja la grandeza del Señor. ¿En dónde? ¿No? Porque la grandeza del Señor, pues a mí me parece una palabra, pues valga la redundancia, muy grande, como muy importante. ¿Cómo voy a reflejar yo la grandeza de Dios, no? Y yo creo que tenemos que ver, bueno, yo sugiero que lo pudiéramos ver de dos formas. ¿Dónde vas a reflejar la grandeza de Dios? Pues donde estés. En tu trabajo, en tu colegio, en tu familia, en tu empresa, con tus amigos, en el tráfico mientras manejas, en todos lados. En todos lados. La verdad es que no necesitas hacer grandísimas cosas para reflejar la grandeza de Dios. Estaba yo pensando aquí, ¿cómo puedes empezar por lo pequeño? Pues deja pasar la ofensa. Ayer platicaba con mi papá y me estaba diciendo que mi papá tiene 76, ¿no? Y que todavía se enojaba mucho con los que se le cerraban en el tráfico, ¿no? Y se echaba bronca y todo. Y mi papá no es muy bronco, es más bien pacífico, pero no sé por qué los del tráfico pues sí lo alteran, ¿no? Entonces decía, y estoy consciente que es hasta peligroso, ¿no? Les voy a practicar una anécdota con una pequeña mala palabra. Se le cerró a alguien a mi papá, y entonces mi papá, y entonces el de adelante se frena y se baja del coche de adelante para echarle bronca a mi papá. Entonces claro, mi papá no se bajó, el otro cuate estaba joven, ¿no? Mi papá ya grande. Y entonces que se le ponía en el cofre y le decía, viejito puto. No. Mi papá, perdón. Desgraba eso.
Claro que mi papá no se bajó y dijo, no me aguanto la ofensa, dime lo que quieras. Pero bueno, el tema está dejar pasar la ofensa, ¿no? Estoy diciendo algo que parece chusco, pero dejar pasar la ofensa, la chica, la grande, la mediana, o sea, nos ofendemos entre la familia, nos ofendemos entre los cristianos, nos ofendemos entre los de la iglesia, entre los del trabajo, nos ofendemos, o sea, deja pasar la ofensa, ¿no? Dejemos pasar la ofensa, perdonar, ayudar. Simplemente se le cayó a alguien algo enfrente de ti, recógelo, agáchate en lugar de él, sirve al otro, ¿no? Ser honestos, no mentir, no robar, ser justos, sonreír. Eso refleja a Dios, sonreír. ¿Tú qué prefieres? ¿Una persona que está sonriendo o ver un cuate que no? Estaba platicando con un empresario hace un par de semanas y me decía que él había llegado a ser una empresa muy importante en el ramo textil, pero muy grande. Y la empresa había durado ya 30 años y se había convertido como en el líder, ¿no? el que seguían todos los demás en el ramo textil. Y de pronto, cuando empieza todo esto de la globalización y la importación, y pues cambian las reglas del juego y su modelo de negocio se le complica terriblemente. Entonces la empresa se empieza a venir para abajo y él empieza a buscar opciones. Y total que busca, pues, con mucha experiencia. Dice, la única manera que me quedaba de seguir haciendo un buen negocio era contrabandear la tela, ¿no? O sea, no pagar impuestos, traerla de una manera incorrecta. Y pues con mucho dolor en mi corazón decidí cerrar el negocio después de 30 años, ¿no? Y empezar de nuevo. Y me dice, fue un tema de ansiedad, de psiquiatra, de dolor, de duelo, de morir al orgullo, de obviamente económicamente pasarla difícil, ¿no? Pero, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque yo creo que eso es reflejar al Señor. O sea, hay veces que tenemos que tomar decisiones, o sea, o sigues tu negocio y pues vas a tener que hacer esto incorrecto, o haces lo correcto. Entonces, pues cada uno a nuestro nivel tenemos que tomar decisiones de ese tamaño, de ser honrados, de vivir con la verdad, de caminar en lo que es justo, hasta sonreír, dejar pasar la ofensa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, repito, el gran potencial. Bueno, entonces estábamos hablando de reflejar a Cristo en las cosas pequeñas, como lo que acabo de decir, ¿no? Sonreír, ayudar, dejar pasar la ofensa, etcétera, pero también las cosas grandes. Porque todos los que estamos aquí, que nos conocemos bien, hemos visto milagros increíbles. Hace poquito el doctor Jaime me dijo una cosa, me dijo, oye, ¿te acuerdas de Héctor? ¿Se acuerdan ustedes de Héctor, el que iba en la moto y chocó y se hizo todo, ¿no? Entonces, dice, bueno, lo operaron una vez, 2 veces, total que ya operado, se lo llevaron a Jaime, pero ya operado 2 o 3 veces por muchos meses, y porque no había quedado bien. Entonces Jaime lo evaluó con sus colegas y dijo, no, pues es que pues ya está muy maltrecho esto, o sea, ya está muy difícil, ya que los huesos vuelvan a pegar, que vuelvan a embonar, y me acuerdo que fue cuando vino el pastor Bremen, que nos reunimos una vez por ahí no me acuerdo cómo se llama ese foro, y total que el pastor Bremen fue a orar por él en ese día, porque estaba por acá, y bueno, pues todos en oración por Héctor y demás, y Jaime dice con sus colegas, pues vamos a hacer la lucha, ¿no? Pero pues la verdad es que médicamente no se puede hacer mucho, ¿no? Entonces hacen la operación. Eso va a ser como 2 años, 3 años. Y Jaime me dijo hace 1 mes o 2 meses, me dijo, oye Valentín, Héctor está a punto de dejar el bastón, o sea, ya ni siquiera los aparatos, ya de caminar sin bastón. Me dijo, oye Valentín, yo no sé si me estás entendiendo, eso es un milagro, o sea, yo soy el doctor, yo soy el que dije que eso no se podía. O sea, eso no se puede, eso es un milagro. Estaba Jaime como desesperado por decir, es que tenemos que irle a decir a todo el mundo que esto es un milagro. Lo veía yo hasta enojado, bueno, no vais a pegar, o sea, no estoy diles que es un milagro. Porque, pues él estaba muy impactado. Me dice, yo médicamente seguí todo el proceso, yo fui el que dije, ya no hay nada que hacer, lo hacemos con gusto, pues por la última lucha, pero esto no hay nada que hacer médicamente. Esto solamente la mano de Dios puede venir y tocar esto.
Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que reflejamos la grandeza de Dios en lo pequeñito y en cosas tan grandes como esas que conocemos ejemplos. No escatimemos la oración, ni el deseo, ni el anhelo de reflejar la gloria de Dios en todos los lugares donde vayamos, en lo pequeñito y en lo que Dios nos ponga enfrente, ¿no? Bueno, dice, tu gran potencial radica en lograr reflejar la grandeza del Señor en aquello a lo que te llamó, donde Él te puso, con los dones, talentos y habilidades que Él te dio a ti, como estudiante, como trabajador, como doctor, como médico, como empresario, como ama de casa, como mamá, como papá, como hermano, como hermana. O sea, estamos en cada cosa. Tú tienes habilidades, dones y talentos increíbles, increíbles. Dios los puso en ti. Dios puso, ¿no? ¿Cuántas películas y poemas y canciones y libros y empresas y deportes por alcanzar en cada uno de nosotros, si los dejamos que florezcan, porque Dios los puso en nosotros? Ahora, ¿cómo entonces puedo hacer que eso se refleje más? Porque ¿se imaginan? Si todo el mundo reflejáramos a plenitud la gloria de Dios, pues sería un mundo diferente, ¿no? Como dice la palabra, la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y es cierto, está esperando que florezcamos, está esperando que florezcas, está esperando que todos tus dones y talentos brillen al máximo potencial, está esperando que te quites, que nos quitemos de cosas y poder florecer y glorificar a Dios de esta manera, ¿no? En el Salmo 67:1 dice más o menos así: Dios, ten compasión de nosotros, bendícenos, que tu favor esté sobre nuestra vida, para que las naciones conozcan tus caminos y la tierra sepa que tú salvas. Ese salmo me ha conmovido últimamente mucho, porque lo que dice es: bendíceme para yo poder ser bendición para otros, y que otros vean tu camino, y que otros puedan ver tu gloria en mi vida, y que yo pueda compartir tu amor con otros. No lo dice desde un punto egoísta, que tu gloria sea conocida por lo que florece esta florecita, ¿no? Que eres tú, ¿no? Bueno, tres cosas, tres sugerencias, no son las únicas, pero tres ideas que quisiera dejar hoy de cómo podemos reflejar más a Jesús. Tres ideas que estoy seguro, que si las aplicamos, pues avanzaremos un poquito en reflejar más a Jesús. La primera idea: ve tu pasado como Dios lo ve. En Hebreos 10 dice: Él te perdona y se olvida de tu pecado. Una vez, cuando yo trabajaba con Alberto Solano, había un muchacho de Monterrey que trabajaba con nosotros y era cristiano, y era súper radical, y de esos que se sabían un chorro de versículos, y era interesante hablar con él porque pues le estudiaba, pues, ¿no? Y entonces un día en una convivencia de la empresa me tocó junto a él. Se llamaba Teófilo, y yo le decía a Teo, le digo: ¿qué onda, Teo? Y platícame, tú antes de ser cristiano, pues, ¿cómo le dabas vuelo a la hilacha? Y me acuerdo muy bien que él me contestó: Valentín, si Dios no se acuerda de mis pecados, yo menos. Y yo luego me enteré que él había sido alcohólico. No me lo dijo él, me enteré por otro lado. Pero me impactó su respuesta. Y claro, tienes toda la razón. Si Dios no se acuerda de mis pecados, yo tampoco me voy a acordar de ellos. Vamos a platicar de otra cosa si quieres, pero de eso. Entonces, ¿qué tal? A lo mejor hiciste lo más vergonzoso, a lo mejor hiciste algo de lo que te arrepentiste, fuiste un ladrón, abusaste y abusaron de ti, y robaste y mataste, hiciste cosas vergonzosas y dijiste lo peor. Sí, bueno, pues sí, somos pecadores, pero ¿qué crees? Jesús ya te perdonó, y la palabra dice que Él no se vuelve a acordar de tus pecados, ¿no? Entonces tú vas o sea, se borra, ¿no? A ver, Ricardo Grani, pero ya pidió perdón y se borró. Entonces llega Ricardo Grani y dice: Señor, caí otra vez en este pecado. Entonces el Señor va a su registro: ¿cómo que caíste otra vez? Si aquí no hay nada.
O sea, ¿cómo que caíste otra vez? Ya estaba borrado. ¿Cómo caíste otra vez? Ya estaba perdonado. Y creo que eso es importante que nos acordemos siempre. Dios nos perdona y no se vuelve a acordar de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque luego el enemigo te juega una partida ahí terrible, ¿no? Y no puedes, y acuérdate, y la culpabilidad, y la condena, y no eres suficiente, y cuando te dijeron, y cuando te hicieron, y cuando ya el Señor borró toda la cuenta. Entonces, como la idea número uno es, todos sabemos que Jesús es bueno y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿no? Olvídate, determínate a vivir en orden, y si un día caes, pues vuelves a pedir perdón, pero por lo demás, dale. A partir de este momento eres una criatura nueva. A partir de este momento no hay historial en ti si tú de corazón le has pedido perdón a Dios. Y si crees que Jesús murió y que resucitó por ti y por mí, como todos los que estamos aquí lo creemos, no hay absolutamente nada en nuestra acta, ¿no? Y creo que esa es una libertad que tenemos que aprender a vivirla de una manera muchísimo más plena para poder florecer. Bueno, segunda idea, o sea, el tema es cómo puedo reflejar más a ese Jesús de vida en abundancia, de camino, del cómo, ¿no? Bueno, primero, ya tu pasado, olvídate, eres nuevo de hoy en adelante con todo lo que haya pasado para atrás. Segunda idea, cree en ti como Dios cree en ti. O sea, cree en ti como Dios cree en ti. ¿Cómo cree Dios en ti? O sea, si Dios le pone a una semillita adentro el pistilo y no sé qué más, todo lo que necesita la semillita, ¿no? Para que en el momento que caiga en la tierra y le pongas agua y sol, salga. Evidentemente Dios cree en esa semilla. Él la creó, le puso todo para que en el momento perfecto creciera y ¡pum! Saliera la flor. Él cree, no duda, eso va a pasar. Bueno, pues Él igual cree en ti. Yo puse en Belén, en Daniela, en Ani, en Fer, puse las semillas, los talentos, los dones, las habilidades, las capacidades para que florezcan, para que se engrandezcan. Puse sueños que tienen y que van a glorificar mi nombre en la medida en que florezcan. Y en la medida que menos florezcan, pues van a medio glorificar, ¿no? Pero yo creo que todos estamos llamados a glorificar lo más posible en el nombre de Dios, ¿no? Ya sea porque tenemos la habilidad de cantar, o de hacer negocios, o de sanar gente, o de ayudar al otro, o de cocinar, o de ser una excelente mamá, o una excelente abuela o abuelo. O sea, necesitamos levantar generaciones que conozcan al Señor. Y la labor de papá, mamá, abuelo, tío, yo creo que se empieza a volver más importante que nunca. Porque a los niños nos educan ahora las pantallas con una cantidad de cosas muy fuertes, contrarias a lo que es la verdad. Entonces, simplemente el florecer como papá, mamá, tío, tía, abuelo y abuelo, no creo, estoy seguro que es un gran llamado, ¿no? ¿Cómo dijo Dios a Abraham? Y yo te voy a bendecir, le dijo Dios a Abraham, ¿no? Yo Dios te voy a bendecir a ti, Abraham, porque tú vas a enseñar a tus generaciones a guardar mi palabra. Y por eso yo voy a cumplir todo lo que yo he dicho de ti. ¡Wow! Ese es el lugar que Dios le da a la paternidad. Al ser abuelo o abuela o tío o tía. O sea, al enseñar a la nueva generación a guardar la palabra. Desde con el ejemplo hasta con la instrucción. Creo que reflejar la gloria de Dios no tiene necesariamente, este mundo nos ha hecho creer que solamente si eres artista y que si eres, ¿cómo se llaman ahora los nuevos? ¿Los del Instagram? Influencer. Si eres influencer y tienes grandes seguidores y eso, entonces eres exitoso. Yo creo que tenemos que recordar la verdadera definición de éxito y tiene mucho que ver con lo que acabo de mencionar en el rol de la familia, donde las generaciones mayores enseñemos a las menores a amar a Jesucristo, a seguirlo y a moldearlo. Bueno, entonces, cree en ti como Dios cree en ti. Ahora, aquí hay un tema, la mente, ¿no? Dios sí cree en ti. No,
que si yo le puse la cascarita y el pistilo y la semillita y todo para que florezca. Pues sí, pero la semillita dice, no, pero no, yo no creo. ¿Por qué? ¿Por qué de repente hay culpa, hay condena, hay ansiedad, hay inseguridad, hay como esa sensación de no soy suficiente, de no puedo? ¿Por qué? Yo creo que parte de la respuesta está en el mismo versículo de Juan 10:10, donde dice, Cristo es el camino, Cristo vino ¿qué? A traer vida y vida en abundancia, y el enemigo vino a robar, matar y destruir. Entonces, ¿qué? No es lo mismo que tú estés ahí que tú seas la semillita y estés en el campo y nadie te va a estorbar. Tú nada más vas a esperar a que te llegue el solecito y la tierra calientita y a florecer. No es lo mismo eso a que sepas que hay un enemigo que está viendo cómo le hace para que no te llegue la tierra, no te llegue el sol y no puedas florecer. Y la palabra dice, hay alguien que está buscando cómo hacerle para que tú no florezcas. Y eso tenemos que tener conciencia de que existe el enemigo. No podemos nunca olvidar eso, que ya fue vencido, sí, que tenemos la victoria sobre él, sí, pero no podemos olvidarnos, porque ¿cuáles son sus herramientas? Precisamente esas: el desánimo, el miedo, la inseguridad, la sensación de incapacidad, la ansiedad, la preocupación, el sentirse insuficiente, la depresión. Esas son sus herramientas favoritas y con las que nos pega a todos y parejo. Perdón, pero nos arrea duro. Tan duro que muchas veces no florecemos. Es la verdad. Y necesitamos hablarlo y enfrentarlo y superarlo. Y superarlo con las herramientas naturales y espirituales. Porque también Dios da herramientas naturales, ¿no? Como el caso que Jaime dijo de Héctor. Héctor no se curó solito, lo operaron Jaime y todos sus colegas. Ahora Jaime dice, pero el milagro, sin lugar a dudas, lo hizo Dios. Porque Jaime por eso no se podía. Pero Héctor fue con el doctor. ¿Me explico? O sea, tenemos que atacar los problemas que sabemos que el enemigo está poniendo sobre nosotros para que no florezcamos. Miedo, fracaso, inseguridad, baja estima, sentido de incapacidad, culpabilidad, condenación, comparación. Estamos comparando con otros. ¿Qué daño nos hace? Si a ti el Señor te hizo artista, ¿por qué te comparas con el deportista? Nunca vas a ser. Y si el deportista, ¿por qué se compara con el que canta? Y el que canta con el doctor. A veces tiene mucho que ver con el dinero. A veces tiene mucho que ver con la fama y con el reconocimiento, porque así está hecha los valores de la sociedad del día de hoy. Pero nosotros, que conocemos la verdad, tenemos que cuidarnos y guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él sale la vida. No te permitas compararte y verte, y entonces permitir que el enemigo siempre toda esa ansiedad y esa inseguridad y esa depresión y esa desesperación y esos ataques de pánico y todo lo que nos pasa, que no nos permite florecer. Y en esto quiero dejar dos ideas sobre la mesa. Quisiera recordar algo que otra vez, para nadie aquí es nuevo, pero creo que necesitamos una refrescada. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos libró de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Bueno, en esta versión dice por la muerte de Cristo, es Efesios 1:7. Puedes buscar otra versión, porque dice por la sangre de Cristo, ¿no? Dice por la sangre de Jesús somos perdonados y por la sangre de Jesús somos redimidos, ¿no? Efesios 1:7. O sea, ¿qué quiero decir? Que no se nos olvide el poder que tiene la sangre de Jesús. Como dije hace un ratito, hay cosas que tenemos, ¿no? que nos suceden, que hay que tratar en lo natural, pero también en lo espiritual. Hoy domingo estamos en la iglesia, estamos tratando lo espiritual. ¿Qué hay que tratar? Hay que saber, una, ya te perdonó todo tu pasado. Dos, la sangre de Jesús perdona y redime. Perdona y redime. O sea, te perdona, ya hablamos de eso, pero te redime. Y te redime de todo lo que acabo de decir, de la culpa, de la condena, de la insensibilidad, de la comparación, de la baja autoestima. Te redime, te rescata, te libera de aquello que te hace pensar que eres incapaz, de la frustración, del fracaso. Palabras que taladran en nuestra alma y no nos dejan florecer.
Y Jesucristo pagó un alto precio para que nosotros pudiéramos ser libres de eso. Y la palabra es clara y dice, la sangre de Jesús te perdona y te redime. Y no sabemos las demás, ¿no? Justifica, santifica, limpia de continuo, etc. Pero que nos acordemos el poder. Esas son citas concretas, ¿no? Romanos 5:9 y Juan 1:7. Eso es lo que dice la sangre de Cristo. ¿Se acuerdan? Cuando aprendíamos eso, eso es lo que dice. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de gracia. Entonces, nada más quería recordar esto. Nada más quería recordar que la sangre de Jesús no es un amuleto. La sangre de Jesús no es un dicho que porque yo ya lo dije ya. No, la sangre de Jesús es como todo en la Biblia. Si tú crees en Cristo, que Él derramó su sangre y que por su sangre eres perdonado y redimido, pues tienes ya la mitad de la victoria completa, de la desesperación y de la baja autoestima y de todo lo que dije. ¿Me explico? Entonces, tenemos que reflejar a Jesús. Ese es el tema de hoy, refleja a Jesús. Que cuando saques el espejo, ¿no? Digas, wow, cómo ha florecido como papá, ha florecido como hijo, como hermano, como abuelo. Mira cómo florece, mira qué increíble papá es, qué increíble mamá es, qué increíble ama de casa, qué increíble abuelo, qué increíble tía, qué increíble abuelo, o sea, qué increíble hijo, qué increíble empresario, doctor, lo que sea. Pero tan importante lo profesional como el que ocupes tu lugar en la casa. Y vuelvo a repetir, y por eso le dijo Dios a Abraham, no le dijo, porque vas a ser un gallo como empresario y vas a tener todas las ovejas del planeta, te voy a bendecir. Le dijo, te voy a bendecir porque vas a enseñar a tus generaciones a guardar mi palabra. Tremenda enseñanza creo que hay ahí para reflejar verdaderamente a nuestro Dios. Bueno, Hebreos 10, Samuel, Hebreos 10, 19. Hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo. Bueno, la misma idea. Jesús viene a traer vida y vida en abundancia. Y el enemigo se la quiere robar con toda esa bola de cosas que dije, con esa bola de sentimientos y pensamientos, esa mezcla de que se genera, ¿no? Entre el pensar y el sentir, ¿no? Que son reales. O sea, el que se siente deprimido, se siente deprimido. El que se siente ansioso, se siente ansioso. El que siente pánico, es una realidad. Nuestra mente, nuestras emociones, así es. En la parte espiritual tenemos que saber que la sangre nos perdona y nos redime de todo eso. Y que la sangre nos abre el camino para llegar directo con el Señor y decirle, Señor, ayúdame con esto. Líbrame, bendíceme, dame el combo. Tu combo dice, tú me sanarás las heridas de mi alma. Y ir con más violencia por esas, perseverar. Porque quisiéramos todo gratis y estamos cada día, me acuerdo cuando mi mamá me decía, no hombre, no, mi mamá decía, no vamos a comprar en esta casa tele de control, porque se van a hacer una bola de flojos. Eso decía mi jefa. O sea, imagínense ahora que casi nada más compensarle aquí en el teléfono, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que el mundo ha ido evolucionando a que todo sea más sencillo, a que todo sea como más fácil. Y la vida no es así. La vida no es así. Tú tienes que perseverar por lo que vale la pena. Tú tienes, como decía Tomás Alva Edison, ya conocí 999 maneras de cómo no hacer un foco. 999 veces llegaron los reporteros y ahora sí llevamos 1, 2, 3, ¡pum! ¡Pum! Se fundió. O sea, tienes que echarle con todo para crear algo tan grande como la luz, que ahora el mundo entero nos beneficiamos de eso. ¿Cuántas veces fue Abraham Lincoln nominado a presidente y buscó la presidencia? No me acuerdo, a ver quién saca el dato por ahí, pero un chorro. No me acuerdo si 5, 7 o más, ¿no? Además de una vida difícil, porque se murió sus hijos, su madre, así fue o sea, pero cuate luchaba por él, o sea, luchaba por lo que creía, ¿no? Ya no digamos los ejemplos bíblicos que conocemos de José y en la cárcel y aquí y ahí, pero perseverando en la promesa de Dios. O Abraham, se dice fácil, ¿no? Oye, salió a los 75 y a los 100 le cumplió la promesa. Persevérale, aguanta vara, porque no nos gusta, ¿no? O sea, reflejar a Jesús tiene que ver con eso, tiene que ver con que sepamos que la sangre hizo su parte y a nosotros nos toca hacer la nuestra. Y me acuerdo de la parte de Moisés,
como pensando también en la acción que nos toca a nosotros. O sea, Él ya te perdonó, Él ya derramó su sangre, ya te redimió de todos esos problemas, ya te dio acceso a Él para que le reclames, y por eso puse el ejemplo de la perseverancia, para que vayamos una y otra vez: Señor, sana mi alma, y por lo demás, hacer lo que nos toca. O sea, si tú sabes que Él ya te perdonó, que Él ya te redimió, y ya fuiste una y otra vez, como dice la palabra, insístele en oración. ¿Qué es lo que sigue que te toca? Lo que sigue que te toca es en acción. Ponte en acción. ¿Se acuerdan de cuando estaba Samuel Moisés en el desierto y estaba enfrente el mar y atrás el ejército, ¿no? Y que él empezó a orar. ¿Se acuerdan qué le dijo Dios? Deja de orar y métete. O sea, ya métete. Es la única que yo me acuerdo que diga la palabra deja de orar, ¿no? O sea, ya actúa. O sea, ya creíste, ya sabes que la sangre te perdonó, ya sabes que te redimió. ¿Qué te toca a ti? La acción que te toca a ti. Si está difícil la salud, si está difícil la familia, si está difícil la empresa, si está difícil la economía, si está difícil lo que esté difícil, tú sabes lo que Dios hizo por ti, y por lo demás actúa y ten fe, y elevemos la fe, y perseveremos en la fe, y tengamos que la certeza de que si hay una característica en la que podemos confiar de Dios, es su fidelidad. Amén. Es su fidelidad. Y si buscamos nosotros reflejarlo a Él, su fidelidad nos hará justicia, porque la palabra es inconmovible. Y por último, o sea, la idea era como tres cosas que nos ayuden a reflejar mejor a Jesús. La primera, ve tu pasado como Él lo ve. La segunda, cree en ti como Dios cree en ti, con todo lo que explicamos en la sangre de Cristo. Y la última, cultiva una relación con Dios. Cultiva una relación con Dios. Esa palabra me gusta mucho porque me parece que expresa muy bien lo que pretendo decir, ¿no? Cultivar, preparas la tierra, la enriqueces con los nutrientes que se requieren, la humedeces, te quitas las piedras, y luego siembras y luego quitas la hierba mala. O sea, cultivas algo, lo vas cuidando hasta que crece y da fruto. Yo creo que una relación, cualquiera que sea, se tiene que cultivar. Una relación con Dios se tiene que cultivar. Tenemos que dedicarle tiempo a Dios. Como decía Belén, estudiemos la palabra, vivamos la palabra, luces a mis pies su palabra, seamos agradecidos, reconozcámoslo en todo. Creo que por ahí escuché una prédica de Joel Osteen que decía que el agradecer y reconocer lo bueno era como, con la boca, hablándolo, era como ir llenando una nube encima de ti, que si tú seguías agradeciendo, un día, ¡pum!, esa nube iba como a llover bendiciones sobre tu vida, ¿no? Se me hizo padre el concepto. O sea, un corazón agradecido es el punto, ¿no? Un corazón que agradece, que reconoce lo bueno. Es una forma de cultivar una relación con Dios. Conoce al Espíritu Santo y acércate a Él. No voy a entretenerme mucho en eso. Da gracias, cántale. Y bueno, conviértete en una gente que busque a Dios y que cultive una relación de continuo con Él, y busca relacionarte con gente que hace lo mismo. Qué padre que seamos luz y vayamos a donde nadie conoce a Dios. Creo que es un llamado también, pero también de repente necesitamos fortalecernos entre nosotros. Bueno, pues esta es la palabra de hoy, y yo te dejo un reto: que donde tú estés, en medio de lo que estés viviendo, sin importar si está fácil, difícil o dificilísimo, reflejes a Jesús, porque esto te va a hacer a ti cada día más pleno y va a glorificar el nombre de nuestro Dios. Pues si me acompañan, vamos.